A usted. El pastor me dijo, si quieres dirijo yo para que no te canses tu voz cuando tengas que predicar. La verdad canté con toda mi fuerza igual porque no pude evitarlo. Estaban muy buenos los equipos. Y si a lo mejor ven que los miro mucho, la verdad es que estoy sin lentes, no veo nada, no veo caras. Así que no se preocupen, no tengo nada en contra de ustedes, nada de acá va en contra de ustedes. Nosotros, voy a hacer un poco de contexto, saludos a los que estén por Facebook. Estuvimos en el instituto haciendo nuestros exámenes finales, nuestras tareas, las responsabilidades que teníamos que entregar. Y tuvimos que hacer un informe para historia del Antiguo Testamento. Y yo lo hice acerca de los valientes de David. Podía ser cualquier tema dentro de los libros que estudiamos en nuestra clase de Antiguo Testamento. Y a mí me llamó la atención los valientes de David. Y conversando con mi papá ayer, me dijo eso sería un buen mensaje. Entonces yo le dije, tiene razón. Así que hoy día vamos a ver un poco acerca de los valientes de David y cómo pueden ser un ejemplo para nosotros en algunas actitudes. Para los que no sepan quiénes eran los valientes de David, ellos eran como sus fuerzas especiales dentro de su ejército, eran los más destacados, así como si ustedes se imaginan los más top del ejército, los más fuertes, los más capos, algo así como los Rangers, eran como los más geniales y sobresalían por grandes hazañas que habían hecho, por su fuerza, por su valentía, por su lealtad al rey. Y hoy día vamos a ver un poquito acerca de ellos y qué podemos aprender. Lo primero que quisiera destacar es acerca de la valentía que ellos poseían. Acompáñenme a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 23. No vamos a leer a toda la lista, no es necesario, pero vamos a comenzar en el versículo 8, que dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Dice el primero, José Basebet el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a su espada a la mano. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Y aquí ya podemos ver un ejemplo de valentía increíble. Ellos eran valientes. Y el ser valiente es no retroceder cuando hay que seguir luchando. Y aquí podemos ver el ejemplo de Eleazar, hijo de Dodo. Alguien tan valiente que cuando estaban peleando y dice que se habían alejado los hombres de Israel, lo que nos da a entender de que a lo mejor iban perdiendo y empezaban a retroceder, él siguió. Y hasta que dice que su mano se le pegó a la espada, y se cansó la mano y se le pegó a la espada, o sea, debe haber estado peleando mucho rato, y ganó. Y eso a mí por lo menos me encantaría haberlo visto, no sé, es como de estas películas de acción, es increíble lo que podemos encontrar en la palabra. Y uno sigue adelante en situaciones complicadas, y él siguió adelante porque esto es importante acerca de la valentía. Si Dios nos puso en una situación, no fue por accidente. La valentía no significa cometer actos imprudentes ni hacer locuras sin justificación, sino que significa hacer lo que nosotros sabemos que está bien, aun cuando las circunstancias nos pueden mostrar o nos pueden hacer creer de que es imposible o de que no es lógico. Entonces, un muy buen... hay un versículo que se me vino a la mente y lo anoté, que es 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto le estaba diciendo Pablo a Timoteo acerca de no tener miedo ni avergonzarse de dar testimonio de Dios. Y un buen ejemplo de una valentía bíblica podría ser la que tuvo David contra Goliat. Me acompañan también a Primera de Samuel, capítulo 17. Con los niños hemos estado estudiando un poco acerca de David, acerca de quién era, del pastor de ovejas.
Mucha gente sabe quién era David porque habían escuchado del rey David o habían escuchado que derrotó a Goliat, pero no muchos saben su origen, que él era un niño joven, pastor de ovejas. Si ven que hago así es porque trato de acomodarme los lentes que no tengo, es la costumbre, lo siento. Era primera de Samuel, dije 7, era 17. 17, yo fui al 7 entonces. 17 y en el versículo 22. Aquí está. Acá. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat. Salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Aquí un poco de contexto: estaban en guerra con los filisteos, el pueblo de Israel, y había salido Goliat y había empezado a desafiar a los israelitas. Les decía, traigan al más valiente de sus hombres para que pelee conmigo. Y lo hizo por 40 días. O sea, él los estaba provocando, se estaba burlando de ellos, porque Goliat era muy alto, era muy grande. Así que los israelitas tenían miedo. Y estuvo así por 40 días. Y entonces esas son las palabras que escuchó David. Su padre Isaí mandó a David a darle comida a sus hermanos que estaban en la guerra, y para ver si estaban bien. Y aquí es cuando David escucha estas palabras. Versículo 24 dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces, aquí vemos una valentía que es diferente, porque la situación se veía imposible. De hecho, todo el mundo veía menos a David en esa época. Cuando cuando fue Samuel a ungirlo como rey, fue a la casa de Isaí, porque ahí iba a estar el rey, el futuro rey de Israel. Y le pregunta a Isaí, y van por un hijo tras otro, y después le dice: ¿no tiene más hijos? Y ahí es cuando dicen: David, el que está cuidando las ovejas. Que cuidar las ovejas era como una labor de mujeres. Entonces lo tenían como alejado al niño pequeño, haciendo el trabajo de las mujeres. Pero Dios no se fija de las cosas de los hombres, Dios se fija en los corazones, y lo había escogido para ser rey. Y aquí vemos su valentía, y una valentía que quizás a los ojos humanos dirían: pero ¿cómo te vas a pelear contra Goliat? Pero él sabía que lo que Goliat estaba haciendo no estaba bien, y él sabía que tenía que luchar contra él, y eso era lo que Dios quería. Entonces vio la situación y actuó. Y esa es la valentía que un cristiano debería tener. Una valentía de no tener miedo de, por ejemplo, hacer las cosas que Dios nos dice, como predicar el Evangelio. Nosotros estamos increíblemente bendecidos de poder estar en un país donde podemos congregarnos, donde podemos predicar el Evangelio. Pero pues quizás si estuviéramos en una situación donde no podemos, entenderíamos esta valentía. Y ahí es donde nosotros tendríamos que decir: yo voy a cumplir lo que la Biblia dice, aun cuando me lo prohíben, o cosas por el estilo, como también el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos tres hebreos que se les había prohibido, tenían que inclinarse ante una estatua, y ellos lo rechazaron, y ellos iban a ser metidos a un horno de fuego. Pero ahí es cuando Dios les salvó del horno de fuego y les acompañó en el horno de fuego. Y esa es la valentía que deberíamos tener, y esta valentía que tenían los valientes de David, que eran capaces de colocarse en situaciones porque no temían hacer lo correcto. Si volvemos a 2 de Samuel 23, 2 de Samuel 23, por ejemplo, tenemos en el versículo 11, dice: después de fue Sama, hijo de Age. Me voy a esperar porque todavía escucho hojas. 2 de Samuel 23. Dice: después de fue Sama, hijo de Age, Ararita.
Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Entonces él sabía que los filisteos no podían tomar ese terreno, y se paró en medio de ellos. Y no tuvo miedo, sino que defendió ese terreno y salió victorioso, y Dios le dio una gran victoria en esa ocasión. Así que es importante esa valentía de hacer lo correcto, porque sé que es lo que Dios quiere. No significa tomar decisiones imprudentes, sino tomar decisiones difíciles, porque sabemos que es lo que Dios desea, aun cuando parece loco, descabellado. La valentía. Después, ellos eran hombres fuertes. Entonces quisiera ver como segundo punto la fuerza del creyente. Importante eso. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Moisés canta, y en Éxodo 15:2 dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces Jehová es mi fortaleza. Un buen guerrero del Señor debe entender primero que estamos en una batalla espiritual. El cristiano está constantemente en una guerra espiritual. Acompáñenme a Efesios 6:11. Efesios 6, versículo 11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nos está diciendo de que tenemos una lucha y contra principados y potestades y gobernadores contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces, el diablo quiere que las personas que no sean salvas no puedan ser salvas, no puedan escuchar del Evangelio. Y las personas que ya han sido salvas, él ya no puede llevarlas al infierno. Esas personas ya han sido salvadas, pero quiere que esas personas no tengan una relación con el Señor, no puedan hacer lo que la Biblia dice, sino que se alejen de eso y arruinen su vida. Entonces, estamos en una guerra constante. Y como buenos guerreros, nosotros estamos equipados. Y lo bueno es que tenemos buenas herramientas para equiparnos. Vamos a hacer un repasito rapidito por las herramientas. No es necesario en profundizar porque podría ser un mensaje entero. Pero en el versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia. Entonces ahí ya vemos la primera vestimenta, el cinturón, porque dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y después nos dice acerca de la coraza de la justicia. Importante hacer siempre lo correcto delante de las personas. Después, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces aquí ya nos da ¿qué nos colocamos en los pies? El calzado el apresto del Evangelio. Y es porque nosotros deberíamos estar caminando, predicando el Evangelio con cada persona que nos encontramos. Porque esa es parte importante de la lucha. Que muchas personas están yendo al infierno hoy. Y bueno, yo estuve hace no mucho acompañando a mi abuelo en el hospital. Y igual es triste ver cómo está la gente en el hospital. Y escuchar, bueno, yo tuve un familiar bien lejano, no recuerdo qué era, una tía abuela, algo así, que falleció de COVID. Y me hace pensar de que, bueno, quizás la habré visto un par de veces, o quizás cuando era pequeño, no la recuerdo bien. Pero me hace pensar de que si ella no escuchó del Evangelio, ella está en el infierno ahora mismo. Y a veces no tomamos el peso de esas cosas. Y la vida puede ir y venir. Entonces, nosotros como un guerrero, nosotros deberíamos evitar que las personas murieran de manera injusta. Nosotros no queremos que eso suceda. Perdón, no de manera injusta, pero no queremos que esas personas mueran. Porque están en pecado y merecen ir al infierno, pero hay alguien que ya pagó ese precio y nosotros sabemos eso, y es cómodo quedarnos aquí, pero deberíamos estar diciéndoselo. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí nos muestra de que nosotros estamos en constante ataque. Es verdad de que una vez siendo salvos, repito, no podemos ir al infierno, pero nosotros vamos a estar en un constante ataque del diablo. Y eso no es ningún misterio. Así que a veces siento que como nosotros también estamos en un país privilegiado, donde podemos congregarnos, a veces tenemos una vida muy cómoda. Una vida donde a lo mejor no nos falta tanto, y vamos a la iglesia, pero si no participamos en estas cosas, es importante entender primero que el diablo nos va a atacar, que el diablo está atacando a personas que no conocen el Evangelio. Tenemos que tomar acción. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y después dice la espada. ¿Cuál es nuestra arma? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para poder usar un arma hay que conocerla. Yo no sé usar un arma. Mi papá es un experto en esas cosas, pero yo no. Entonces, si me pasan una pistola, sé que con el gatillo dispara. Pero eso. Pero es más que eso. No es simplemente eso. Hay que saber cómo se recarga. Hay que saber la postura que se tiene, porque esas armas tienen un retroceso. Incluso eso puede jugar en contra si uno no sabe utilizar bien un arma. Entonces, si uno quiere utilizar un arma, tiene que conocerla bien, al derecho y al revés. Por eso David, cuando fue a pelear contra Goliat, le iban a dar unas armaduras, pero le quedaban grandes. Entonces, él fue con su bolso de piedras y su onda, su boleadora, porque es lo que él conocía. Y él la ocupó 1000 veces cuando cuidaba ovejas y las defendía de lobos, las defendía de osos. Él conocía bien sus armas. De la misma manera nosotros deberíamos conocer bien este libro y usarlo al derecho y al revés y conocer, porque la gente va a tener dudas, va a haber momentos en donde se nos va a cuestionar cosas. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos tener este libro a la mano. Deberíamos saber utilizar. Entonces nosotros estamos en una constante guerra. Y ahí es donde nosotros necesitamos fuerza. Entonces, ¿cómo podemos tener fuerza para el Señor? ¿Cómo podemos tener fuerza para combatir? Debemos apoyarnos en el Señor, nada más y nada menos. Hace no mucho estudiamos Proverbios 3 del 5 al 6, que era, voy a ver si lo memoricé porque lo estoy practicando, era: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y la palabra en el hebreo, fíjate, significa de manera figurativa buscar refugio. Es decir, en situaciones donde necesitamos fuerza, nosotros deberíamos buscar refugio, y nuestro refugio debería ser fiarnos en Jehová. De hecho, hay un salmo que habla, que me gusta porque menciona a Jehová como castillo, que es el Salmo 91, que es Salmo 91, 1 y 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Entonces, Él es quien debería ser nuestra fortaleza, nuestro castillo, nuestra protección. De hecho, hay un versículo que también le pregunté a mi papá, lo estuve meditando en la tarde, que es 2 de Timoteo 4:7. Si me pueden acompañar. 2 de Timoteo 4 y versículo 7. A ver. Segunda de Timoteo 4, 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo no estoy seguro 100% de que si Pablo con la buena batalla se refería a la vida cristiana o al ministerio. Porque, bueno, esto es una carta pastoral, la carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo. Y también en el versículo 5 nos habla acerca de: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Hablando del ministerio como pastor que tenía, de predicar la palabra. Y después nos habla de pelear esa buena batalla, que era probablemente el ministerio también. Pero que sea una carta pastoral no significa que no tenga aplicación para nosotros, todo lo contrario. Vivir para el Señor es difícil.
Sí, hay momentos complicados, hay momentos en el que ser cristiano trae cosas complicadas, pero la verdad es que es mucho más fácil que una vida en la esclavitud del pecado. Jesús nos dijo en Mateo 11, si mal no recuerdo, que su yugo es fácil y ligera. Él dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, no hay comparación entre la vida en el pecado, en el mundo, y la vida cristiana. Entonces vimos, a ver, la valentía del creyente, la fuerza del creyente, que ellos eran fuertes, los valientes, y luego los triunfos eran de Jehová. Volvamos de nuevo a 2 de Samuel 23. Segunda de Samuel 23. Y el 10. Dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día, y ojo, Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Entonces, es muy importante recordar, los triunfos en la vida cristiana no son nuestros, son de Jehová. Dios pudo hacer todo lo que usted hizo sin usted. Si nosotros, por ejemplo, estamos predicando el evangelio a alguien y de repente esa persona se convierte a Cristo, ese triunfo no es suyo. Usted invirtió mucho trabajo, pero el milagro es solo del Espíritu Santo. Y la verdad es que Dios decidió utilizar este método. Decidió utilizar, como dice en 1 Corintios 1:21, la locura de la predicación. Eso fue lo que Él decidió hacer. Pero si yo le predico el evangelio a alguien y esa persona cree en Jesús, yo no salvé a nadie, yo no tengo ningún mérito, fue Dios y fue el poder del evangelio el que transformó. Yo no cambié la vida de nadie, yo solo hice lo que el Señor me dijo que tenía que hacer. De hecho, voy a leer el versículo de 1 Corintios 1:21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, pues agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y me gusta la palabra locura, porque si nos ponemos a pensar, el mensaje del evangelio es loco. Pensar en que Dios primero se hizo hombre. No tiene sentido siendo Dios. ¿Por qué? Después, siendo hombre, vivió de una manera muy humilde. No tenía dónde reposar su cabeza. Y estuvo sirviendo un ministerio 3 años. Y después fue golpeado, humillado, fue crucificado, murió. O sea, tuvo que pasar todo ese sufrimiento. Tampoco tiene sentido. ¿Por qué Dios querría hacer eso? Después resucitó y nos entrega ese regalo a nosotros, que nosotros ni siquiera somos merecedores de ese regalo. Entonces, es una locura. Pero ese fue el método que Dios escogió. Y yo no soy nadie para poner en duda ese método. Entonces, las victorias no eran de ellos. Por ejemplo, vamos a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15 y el versículo vamos a ir al 1. La verdad iba a leer un versículo, pero vamos a ir al 1. Es muy bueno este pasaje. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios.
y aquí viene lo que quería destacar, pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, que diga algo así Pablo es chocante, porque es verdad, Pablo hizo muchas cosas malas. Como dice él, persiguió a la iglesia de Dios. Pero luego, después de haber conocido a Jesús, ese cambio rotundo en su vida, y comenzó tantas iglesias, sirvió de tantas maneras, estuvo en prisiones varias veces. Él estuvo con Timoteo. Timoteo fue un gran varón y él fue entrenado por Pablo. Entonces, Pablo hizo muchas cosas. Pero que él diga de que todo lo que es por la gracia de Dios. Cuando nosotros conocemos el trasfondo de Pablo, ahí es cuando ese versículo hace sentido. Y después él dice, he trabajado más que todos ellos. Pero después dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él entiende que todo lo que ha logrado no tiene ni un mérito de él, sino que viene de la gracia de Dios. Y aquí lo mismo con los valientes. Las victorias que recibían eran de parte de Dios. Y ahora quisiera ver un último punto acerca de los valientes, que era su lealtad. Déjenme buscarlo aquí en Segunda de Samuel, pero no el 23. Lo estoy buscando, esperen, no es el 23, un poquito antes del 23. Es el 11, Segunda de Samuel 11. Uno de los capítulos más tristes de la Biblia. Aconteció el año... Bueno, creo que todos conocen la historia de David y Betsabé, pero vamos a leer un poco acerca de la historia. Bueno, si vamos a leer hasta el versículo del 1 al 3, dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. ¿Por qué menciono esta historia? Urías Eteo era uno de los valientes. Aparece mencionado en ambas listas. Estas listas aparecen en 2 de Samuel 23 y en 1 de Crónicas 11. Entonces, primero de Crónicas 11. Es el primer libro de las Crónicas. Entonces, Urías Eteo era uno de los valientes. David lo que hizo es muy triste. David llama a esa mujer, los de sus sirvientas la llaman, se acuesta con esa mujer y la mujer concibe. Entonces ahí es cuando él planea en el versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, quien era el general de su ejército: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, aunque en realidad ese no era su objetivo. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Entonces, el plan de David era obvio: que Urías pasara tiempo con su mujer para que nadie sospechara nada. Él quería cubrir lo que había hecho. Pero vamos a ver lo que hizo Urías. Urías en el versículo 9, más Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, porque los sirvientes sabían cuál era el plan de David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y es como, wow, Urías, qué gran varón. Porque él, imagínense, estar en guerra, cansado, alejado de la esposa. Yo no estoy casado, pero aquí todos los que están casados, y por ejemplo, he viajado a veces con mi papá,
Sí, mi mamá. Y como a la hora ya me dice, extraño a mi esposa, me dice, extraño a mi esposa. Entonces, yo me imagino que aquí todos los maridos me van a decir de que estar lejos de la esposa no es agradable. Y él estuvo en guerra, o sea, en un ambiente tenso, en un ambiente donde tu vida corre peligro. Y entonces, llegar y poder pasar un tiempo con tu esposa debe haber sido increíble, pero él no se encontró digno. Él sabía que, por ejemplo, Joab, el general con quien probablemente tenía una muy buena relación, todos sus compañeros de combate también piensan en el arca. O sea, él también estaba pensando en que el arca de Dios estaba en tiendas. ¿Cómo yo voy a dormir en mi casa cuando están mis compañeros también peleando? Entonces, él era muy leal, él era muy noble y no quiso. Y entonces, y David le dijo a Urías, quédate aquí aún hoy. Estamos en el versículo 12. Y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén hasta aquel día y el siguiente. Y David le convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces ahora David incluso lo embriagó. Solo como para que, ya bueno, todos sabemos lo que pasa cuando una persona está embriagada. No piensa bien, hace cosas que no haría cuando está sobrio. Entonces él dijo, bueno, lo voy a emborrachar y así sí va a funcionar. Pero tampoco. Aún ebrio, él tenía sus valores muy en su posición. Él no cambió y aún así no lo hizo. Entonces, venida la mañana, el versículo 14, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías al frente. Perdón, me salté que no sé cuántas líneas. Los lentes. Perdón, el versículo 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Entonces, era clarísima la intención de David de que muriera, porque el solo hecho de poner a Urías al frente y luego retirarse era para que muriera, pero lo dejó en claro, o sea, ese es el objetivo, dijo, asegúrense de que muera Urías, por favor. Versículo 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías eteo. Entonces ahí se cumplió el objetivo. Y Urías, yo me imagino que hasta el último momento, en ningún momento sospechó de David, sino que siguió fiel, sirviéndole. Entonces, pensemos. Cuando nosotros servimos y somos fieles y confiamos en los hombres, cosas como estas pasan. A veces nos van a fallar las personas. A veces van a decir, voy a estar a tal hora y no van a estar. O a veces en cosas más graves, como confía en mí, no voy a hacer esto, y lo hacen. Los hombres fallan, las personas pecan. Y es por eso que algo así le pasó a Urías. Pero si nosotros somos fieles a Dios, eso no va a pasar. Dios no nos va a defraudar. Y cuando Dios dice una promesa, la cumple. Entonces, si nosotros, por ejemplo, somos llamados a predicar el Evangelio a toda criatura y a bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si nosotros vamos a Mateo 28, ahí no termina la gran comisión. Nos dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa es la diferencia entre Dios y David. David le falló a Urías. Urías fue su valiente, de los renombrados, pero le falló. Pero nosotros tenemos a alguien que no nos va a fallar. Que si nos dice que si nosotros hacemos lo que Él nos dice, Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumple. Amén. Entonces, nosotros sí podemos ser leales a Dios. No podemos ser leales, deberíamos ser leales, por ejemplo, a las personas, pero es muy posible que esas personas nos fallen. Pero ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que la lealtad a Dios no hay por qué no hacerlo. Él nunca nos va a fallar. Así que eso es lo que traje el día de hoy acerca de los valientes. Así que espero que podamos hacer como los valientes de David. No necesariamente tenemos que luchar contra 800 personas, pero sí podemos aprender acerca de su valentía, su fuerza, su lealtad, y de que los triunfos que ellos tenían no eran de ellos, no eran mérito de ellos, sino que eran mérito de Dios. Vamos a orar. Padre, le estamos agradecidos, Señor, por todo lo que podemos encontrar en su palabra, Señor. Todo lo que nos enseña
Ayúdanos, Señor, a tomar el ejemplo de estos hombres que eran valientes, que eran fuertes, que eran leales. Y ayúdanos a aplicarlos contigo, Señor. Muchas veces no le tomamos el peso a la guerra espiritual en la que estamos, Señor. Y nosotros queremos serte leales, queremos serte buenos soldados, Señor. Y como tú nos dices, Señor, en tu palabra, a veces vamos a tener que sufrir penalidades como buen soldado. Pero ahí es cuando nosotros debemos estar firmes, Señor. Debemos encontrar nuestra fortaleza, Señor, en ti. Tú eres nuestra esperanza y nuestro castillo, Señor. Debemos refugiarnos en ti. Y debemos entender de que hay una guerra real, Señor. Gente que está pereciendo, Señor, por el pecado. Y nosotros tenemos la cura que los puede sanar, Señor, que es el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser valientes, no a temer. No tenemos por qué avergonzarnos ni tener miedo del Evangelio, Señor, porque es poder de Dios para salvación, Señor. Y ayúdanos a serte leales, Señor, porque a diferencia de los hombres, tú no nos defraudas. Damos gracias por todo esto y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Terminar la transmisión. Saludos a Raúl Bernal. Vi que estaba...